Hola gente, ya en el video anterior que les dejo por acá, vimos qué son las falacias, cómo se usan en política para manipular, confundir o desviar la atención, pero eso fue solo el comienzo. En esta segunda parte vamos con más ejemplos, más descarados, más evidentes y también más peligrosos, para que ustedes mismos los identifiquen cuando los vean en discursos, debates o redes sociales. Porque si algo necesita este mundo es menos ruido y más pensamiento crítico, así que vamos pues. Falacia ignoratio elenchi. Este consiste en presentar un argumento que puede parecer válido, pero no aborda realmente el punto que se está discutiendo. En otras palabras, se responde con algo que quizás sea cierto o razonable, pero irrelevante para el tema central. Un buen ejemplo de esto lo da la ex candidata a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, cuando le preguntan sobre la corrupción de Vicente Fox, el expresidente mexicano. Ella responde: no es un hombre corrupto, no lo es. Es un hombre que se conduce con bastante austeridad. El argumento intenta negar la corrupción de Fox basándose en su estilo de vida austero. Sin embargo, una persona puede llevar una vida sencilla y aún así cometer actos corruptos. ¿Ven lo absurdo? La austeridad no es evidencia directa ni suficiente para refutar la acusación de corrupción. Por lo tanto, el argumento es irrelevante para el punto del debate. Falacia advericundiam. Consiste en invocar la autoridad de una persona o institución como argumento principal, aunque esa autoridad no tenga competencia directa con el tema o aunque no se presenten argumentos reales. En este punto nos apartaremos un segundo de la política para ver el ejemplo dentro de la industria de la felicidad. Quizá les suene el libro llamado El Secreto, escrito por Rhonda Byrne. En una parte, la escritora afirma que empecé a buscar los orígenes del secreto en la historia. No podía creer que hubiera tantas personas que lo conocieran. Eran algunos de los personajes más grandes de la humanidad. Platón, Shakespeare, Newton, Víctor Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Esto es algo típico de los promotores y consumidores de este tipo de libros. ¿Quién no conoce a más de uno que cree que al citar a Einstein mágicamente va a liderar su charlatanería? La autora intenta validar su ley de la atracción apelando al supuesto respaldo de grandes figuras históricas. Cita nombres reconocidos para dar peso a su doctrina pseudocientífica, pero sin mostrar ninguna prueba de que esas personas efectivamente hayan defendido esa idea ni de que sean autoridades en el tema específico. Falacia del equívoco. Esta se trata de utilizar un mismo término de forma equívoca para argumentar algo sin reconocer que puede tener diferentes acepciones o interpretaciones. Para ejemplificar esta falacia, nos va a ayudar Nicolás Márquez, activista conservador y coautor del Libro Negro de la Nueva Izquierda, el cual suelta la siguiente perla. A todos los que nos oponemos a la ideología de género se nos acusa de homofóbicos, es decir, se nos acusa de padecer una fobia. La fobia es una enfermedad. Sin embargo, no existe la homofobia, existe la claustrofobia, existe la aracnofobia, qué sé yo, no me voy a meter en ese terreno, que es un terreno médico y particularmente psiquiátrico. Y las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría, en los manuales DSM de psiquiatría, que en este momento creo que están por el tomo 5, los manuales del DSM-5. En ningún manual de psiquiatría existe el concepto de homofobia, no existe la homofobia. Acá vemos cómo Márquez intencionalmente trata de inducir el error para validar su argumento, omitiendo de manera descarada que la palabra fobia tiene dos significados, uno que es relativo a la enfermedad del cual él está hablando, pero también tiene otro que indica que es una aversión exagerada a alguien o algo. He ahí la falacia. Falacia de composición. Se comete cuando se atribuye al todo una característica de una de sus partes, asumiendo que lo que es cierto para los individuos también lo es para el conjunto completo, sin una justificación válida. Quien nos va a ayudar a entender es el activista político y columnista Felipe Zuleta, quien por alguna razón que desconocemos cree que es un argumento válido decir esto. Quienes hoy critican a Trump, ¿por qué no renuncian a sus visas de turistas? Porque son incoherentes además de cobardes. Acá se evidencia la falacia de composición al asumir que si alguien se opone a la parte, es decir, al presidente, por lo tanto debe oponerse al todo, es decir, al país. Totalmente absurdo. Falacia de división. Esta consiste en atribuir a las partes lo que se aplica para el todo, sin una justificación válida. Es lo opuesto a la falacia de composición. El ejemplo de esta está a cargo del dueño de la revista Semana, Gabriel Gilinski, quien echando mano a una frase de cajón, suelta una falacia al decir: todos juntos echando este país para adelante, presidente, porque si a usted le va bien, a Colombia le va bien.
Falacia de petición de principio. Esta consiste en aplicar un razonamiento circular en el que la conclusión ya está contenida en la premisa. Acá hay un ejemplo que nos aporta la senadora Margarita Restrepo, la cual trina. Dejando de lado las afinidades o malquerencias políticas, ninguna persona que haya leído y estudiado el expediente encontrará una sola conducta por fuera de la ley del presidente Uribe. Y eso pasa por una sencilla razón. Álvaro Uribe es un hombre intachable e incorruptible. Es decir, conecta intachable porque no hay pruebas con no hay pruebas porque es intachable. Falacia de falsa causa. Se comete cuando se asume erróneamente que si un hecho ocurrió antes que otro, el primero causó el segundo, sin pruebas suficientes de que existe una correlación entre ambos. También puede presentarse como asociaciones engañosas entre fenómenos que solo coinciden temporal o estadísticamente. El ejemplo de esta está a cargo de la precandidata a la presidencia y periodista Vicky Dávila, la cual trina. Atención, como se esperaba, tras triunfo de Petro llega caída estrepitosa de acciones petroleras que trabajan en Colombia. Y lo que falta. Se ve como de manera artera ignora que la caída de las acciones petroleras para ese momento fue un evento mundial, en el que se vieron también afectadas empresas que no trabajaban en Colombia. Además de existir una falacia de causa simple, se evidencia la falacia de falsa causa. Falacia de la pendiente resbaladiza. Esta consiste en afirmar que aceptar una decisión o medida inevitablemente conducirá a una cadena de consecuencias negativas cada vez peores, sin demostrar que estas consecuencias realmente pasarán. El ejemplo de esta falacia lo trae el expresidente Iván Duque, quien por hacer uso de una frase de cajón declara: esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. En este caso, Duque está incurriendo en la falacia de la pendiente resbaladiza al asegurar que la decisión de la Corte de legalizar el aborto va a desencadenar en el uso del aborto como medio anticonceptivo. Además, vale la pena acotar que, unado a la falacia, el expresidente demuestra que faltó a las clases de educación sexual y que no tiene ni idea que es la concepción, pues esta se da cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Por lo tanto, el uso de un método anticonceptivo se da previo al embarazo, mientras que el aborto se da posterior a la fecundación, cuando ya hay embarazo. Falacia de generalización apresurada. Consiste en sacar una conclusión general a partir de una muestra insuficiente o anecdótica, sin datos sólidos ni representativos. El abogado y propagandista político Jaime Arizabaleta, quien con sus trinos ha demostrado tener menos luces que un barco pirata, nos ilustra con el siguiente ejemplo. Mi nombre es Jaime Arizabaleta, soy colombiano y Petro no me representa. Colombia apoya a Edmundo González. Aquí el único arrodillado a Maduro es Petro y Luis Murillo. Si piensas que Petro está sometido a Maduro, replica este video y súmate al numeral Petro esclavo de Maduro. Como ven, sostiene sin evidencia que toda Colombia apoya a González, proyecta sobre los demás sus propias opiniones, cuando lo más probable es que hayan colombianos que quizá lo apoyen, otros que no lo apoyen u otros que sencillamente no tengan ninguna opinión sobre el tema. Falacia de la causa simple. Esta se comete cuando se atribuye un fenómeno complejo a una única causa, ignorando que los hechos suelen tener múltiples factores interrelacionados. Es una forma de distorsión que simplifica en exceso los problemas, ideal para discursos políticos o mediáticos, como lo demuestra Petro con el siguiente trino. Esta es la distribución por estrato de 1.287 muertos por COVID en total en Bogotá. Muertos por COVID en Bogotá, estrato 5 y 6, 33. Muertos por COVID en Bogotá, estrato 1 y 2, 813. Los efectos de usar la ley 100 para luchar contra la pandemia. Petro se equivoca al plantear aquí una causa simple para este resultado, adjudicándole el problema a la ley 100, la cual quizá tenga impacto, pero no es la única razón. Puede diferir según el estrato, pero no toma en cuenta otros elementos como pueden ser el hacinamiento, informalidad, posibilidad de teletrabajo, entre otros. Falacia del hombre de paja. Esta consiste en caricaturizar, distorsionar o simplificar exageradamente el argumento del oponente para refutar una versión más débil o ridícula de su postura, en lugar de refutar el argumento real. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, durante las manifestaciones llevadas a cabo en 2018, trina lo siguiente. Transmilenio bloqueado en varios puntos por marchas de algunos estudiantes. Supongo que creen que impidiendo que las mamás lleguen a llevar a sus hijos a pedir dulces, logran algo o prueban algo. Claro, porque según su lógica, los manifestantes se organizan con el fin último de impedir que las madres lleven a sus hijos a pedir dulces en Halloween, ¿no? ¿Ven lo absurdo del argumento? Falacia tu quoque. Esta falacia, que es muy utilizada en debates políticos, busca justificar una acción errónea señalando que otros también la han cometido.
En este caso, el ejemplo está a cargo de la senadora Paloma Valencia, la cual, ante los señalamientos de Gustavo Bolívar sobre hechos de corrupción concretos durante el gobierno que ella apoyaba, creyó que argumentaba de manera válida al decir: también falta decir del pacto histórico que el hijo del presidente recibió dineros en efectivo para la campaña de extraditados y corruptos, que recibieron efectivo para pagar testigos electorales que no reportaron, y que según los cercanos, y se sabe quién las dio, van todos a la cárcel, que chuzan empleados para buscar el efectivo que se les roban, que aparecen funcionarios con maletines de efectivo, otros que acomodan las licitaciones, ministros en aviones de contratistas del Estado sin contar la corrupción con el Congreso para que los congresistas desconozcan las decisiones de la bancada y del partido. Aparte de los serios problemas de redacción de la senadora, que hace bastante complicado leer el tuit, como es evidente, ella no refutó ninguno de los hechos planteados por Bolívar. Al contrario, señaló hechos del partido de Bolívar para así desviar el punto central de la discusión. Falacia de la carga de la prueba. Tanto en lógica como en derecho, quien afirma algo tiene la carga de probarlo. Esta falacia invierte esa regla, esperando que el otro refute una afirmación que no ha sido demostrada. En otras palabras, la falacia se comete cuando quien hace una afirmación traslada injustamente la obligación de demostrarla a su interlocutor, en lugar de sustentarla con pruebas propias. Un buen ejemplo de esto lo da la periodista Patricia Yaniot al decir: resulta insólito que tras las serias acusaciones de corrupción en contra de Cristina Kirchner, veamos esta manifestación a favor de la vicepresidenta, que se ha limitado a argumentar que todo es parte de una persecución judicial, pero no hemos visto una sola prueba de su inocencia. Como ya vimos, quien debe demostrar las pruebas de la culpabilidad de Fernández es la Fiscalía, pero Yaniot en su trino invierte la carga de la prueba al exigir que sea la defensa de la ex vicepresidenta quien exhiba pruebas de su inocencia. Falacia de falsa analogía. Esta consiste en comparar dos cosas que en realidad no son suficientemente similares como para que la analogía sea válida. Se usa para convencer mediante una comparación engañosa que parece lógica a primera vista, pero carece de fundamento real o proporción argumentativa. Suele sonar convincente porque apela a intuiciones comunes, pero es falaz porque las diferencias entre los elementos comparados son más relevantes que las similitudes. Quien nos va a ayudar con esta falacia no puede ser otro que Donald Trump, quien día sí y día también hace uso de sofismas para validar sus ideas frente a sus seguidores que por lo general tienen menos luces que una narcolancha. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Como vemos, de manera irresponsable, Trump compara el efecto del desinfectante de superficie inanimadas con lo que podría suceder dentro del cuerpo humano, como si el funcionamiento en un contexto fuera directamente extrapolable al otro. Pero esa analogía es completamente inválida porque el cuerpo humano no funciona como una superficie inerte y lo que destruye el virus en una superficie puede matar células humanas o causar algún daño letal si se introduce en el organismo. Bueno, gente, llegamos al final. Como vimos, las falacias no son solo errores de razonamiento, son armas de manipulación, disfraces del poder y herramientas del populismo. En política, las falacias no se dicen por ignorancia, se dicen para dominar. Cada vez que un político usa una falacia, está apelando a tu emoción, no a tu razón, porque sabe que es más fácil mover masas con miedo o con rabia que con argumentos. La lógica no es fría, es rebelde, es el único antídoto real contra la propaganda, el fanatismo y la estupidez organizada. Quien domina las falacias deja de ser rebaño y empieza a pensar como un ciudadano. Recuerden esto, cada vez que alguien te dice es lógico, pregúntate si lo es, o simplemente suena bonito para manipularte. Así pues, suscríbanse, comenten y denle clic a la campanita. Adiós pues.